Robinson Díaz, bienvenidos a mi canal Robinson Ora por Ti. Esta es la segunda parte de la parábola del sembrador. Espero que a la primera le haya sacado provecho. La parábola del sembrador tenemos que tener en cuenta que la semilla es la palabra de Dios, que usted y yo somos los sembradores. Y esa tierra, la tierra donde va a caer esa semilla, son esas personas que están allá afuera, la cual nosotros le vamos a llevar el mensaje. Voy a estar explicando primero con esa parte agrícola, qué significa esto. Voy a dar una explicación prácticamente como científica. Y también voy a estar dando la explicación que nos dio nuestro Señor Jesucristo en la palabra, en Marcos, exactamente, qué significado tenía cada tierra y la semilla, claro. Y también voy a estar explicando cómo esta se ve actual, cómo podemos notar esta enseñanza que nos dio nuestro Dios actualmente. Y comenzamos leyendo. Vamos a dirigirnos una vez más al libro de Marcos. Vamos a leer su capítulo 4, su versículo 3. Y leemos. Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. El sembrador salió a sembrar. ¿Qué quiere decir? Que esto iba con una visión, esto iba con un propósito y sobre todo con una preparación a hacer este labor. Al igual que este sembrador, nosotros tenemos que prepararnos, nosotros tenemos que nutrirnos de esa palabra para poder llevarla a esas personas. Quiero darle un ejemplo fácil con este saquito. En la antigüedad, los agricultores usaban estos saquitos, se los colocaban de lado y ahí introducían lo que eran las semillas para esparcirlas para sembrar. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo, pero ¿cómo nosotros nos llenamos de conocimiento de Dios? Fíjense, aquí yo tengo lo que es estas semillas de maíz, que esto va a simbolizar la palabra de Dios. Es una semilla de maíz y ¿qué da? Da maíz, pero esta es otra semilla de maíz y da maíz. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la Biblia, el fruto que da es el mismo, es un fruto agradable. La Biblia tiene tantos estatutos, tantas leyes, tantas promesas, tantas cosas maravillosas para usted y para mí, que es como esta semilla. Si nosotros llenamos el saco, ¿y qué es el saco? ¿Qué simboliza este saco? Este saco simboliza tu cerebro, tu memoria, tu alma, que es lo que va a introducir esta palabra. Entonces, aquí voy a dar este ejemplo. Imagínense que esta palabra signifique, esta semilla significa la palabra de que Dios es amor y usted la introduce en su saco, pero la analice y sobre todas las cosas, pues la viva también. Entonces, esto simboliza el amor al prójimo, el amor a la palabra, normas, estatutos, leyes, y así usted va llenando de este conocimiento, va llenando su espíritu, su alma y su cuerpo. Entonces, ¿a dónde? Aquí vemos cuál es nuestro saco. Nosotros somos los sacos prácticamente. Entonces, esta semilla que usted ve acá es algo terrenal porque da maíz. Pero la palabra de Dios es algo celestial. Es una semilla, yo diría que es la mejor semilla que podemos tener porque no viene de lo terrenal, sino viene de allá arriba, que es ese mundo maravilloso, espiritual, donde vive nuestro Creador. Entonces, nosotros tenemos que llenarnos de esto. Otro ejemplo que también te quiero dar es que cuando yo estuve en la técnica, me di cuenta que la teoría no es igual que la práctica. ¿Qué quiere decir esto? Yo leía y me fascinaba. Yo decía, wow, la agricultura y mira, y esto y aquello. Pero cuando tú estás en el campo es otra cosa. Esto simboliza, y esto venía también a mi espíritu, que tenemos que vivir la palabra. No simplemente leer la teoría, sino también la práctica de la palabra. La práctica, y eso se ve en el campo. ¿Y cuál es nuestro campo? Nuestro vivir. Entonces nosotros tenemos que vivir la palabra para también dar ejemplo de que nosotros tenemos en nuestro saco introducido la palabra de Dios. Vamos a continuar leyendo lo que es el libro de Marcos, su capítulo 4. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Leyendo este texto bíblico nos damos cuenta que está hablando del primer terreno. ¿Y cuál es el primer terreno? El camino. Todo terreno, escuchen bien, todo terreno agrícola tiene un camino donde pasa usted y donde pasa el tractor. Pero este no tiene propósito
para sembrar, simplemente, como nos dice la palabra, el sembrador lanzó, esparció la semilla y cayeron en el camino, o sea, no cayeron en una buena tierra o en la tierra que tiene un propósito. Yo cuando estudiaba en la técnica, había una parte llamada Santa Cruz, esa parte quedaba por la vía de la escuela donde yo me estaba preparando. Esa parte de Santa Cruz era una parte muy agrícola. Habían incluso empresas agropecuarias, también había, usted la visitaba y eso era puros terrenos agrícolas. Y siempre pasaban camiones llevando productos para explotar, ya sea semillas, ya sea fertilizante, muchas cosas llevaban los camiones, pero mayormente pasaban los camiones de semillas. Entonces, cuando ellos pasaban, yo me daba cuenta de que cantidad de aves de toda clase, iban detrás picoteando el camino. ¿Por qué? Porque caían esas semillas. Entonces, ahí, ahorita que estaba recordando, wow, hace años, me doy cuenta que así mismo es Satanás. Y Jesús lo explica en el libro de Marcos. Seguimos leyendo el versículo 15. Nos damos cuenta de que Jesús le dice a sus seguidores, le dice, a ustedes sí les voy a explicar lo que es la parábola como es, recuerden. Por eso es que le invito a que sigan leyendo más adelante. Él les dice que eso significa a los terrenos, a las personas, ¿verdad? Que le llega la palabra de Dios, pero automáticamente viene Satanás con sus demonios y le quita. Y usted se preguntará, ¿cómo Satanás le quita el mensaje a esas personas? Sabemos que esas personas que nos escuchan allá están atrapadas en el pecado, están atrapadas en ese mundo. Tal vez Satanás les recuerde que ellos tienen más deleite al quedarse ahí con su pecado, o simplemente él le comienza a hacer recordar cosas, porque déjeme decirle que Satanás trabaja es con la mente de esas personas. Por eso usted y yo, como mensajeros, como agricultores de ese reino que llevamos la buena semilla, esa semilla de salvación, nosotros tenemos que ir bien preparados, porque vienen automáticamente esas aves. Recuerden, nosotros llevamos el mensaje de paz, pero a Satanás no le conviene. Por eso es que Jesús daba esta explicación a sus seguidores. Entonces vamos a leer, vamos a seguir leyendo y vamos a leer el versículo 5 para que ustedes conozcan la otra tierra donde cayeron estas semillas. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y por no tener raíz se secó. Rocas, las piedras no permiten en un campo que la planta se desarrolle bien. Por eso que nosotros aramos la tierra y quitamos no simplemente los terrones, sino también esas piedras para que el campo esté más despejado. Pero dice que estas semillas cayeron en ese terreno pedroso. Fíjense, Jesús dice que esa semilla sí germinó, pero cuando salió el sol la quemó completamente. Si leemos más adelante, Jesús da la explicación y le voy a leer el versículo 16. Dice, otros son como las semillas que se sembró en terrenos pedrosos. Cuando oyen el mensaje, inmediatamente lo reciben con alegría, pero no tienen raíz en sí y duran poco tiempo. Cuando surgen los problemas o las persecuciones por causa del mensaje, inmediatamente se dan por vencidos. Aquí fácil. Jesús nos los explica. Wow, yo diría que totalmente. ¿Cuánto de ustedes no ha visto personas en la iglesia que llegan, usted le ha predicado o otros le han predicado y ellas comienzan a congregarse, comienzan a sentirse bien, comienza por emocionalismo? Por eso es que nosotros tenemos que vivir en el espíritu. Siempre tenemos que vivir en el espíritu y no por emocionalismo. Las cosas de Dios no son por emocionalismo. Recuerden siempre eso. Por eso es que nosotros tenemos que tener esa visión siempre y también ver a qué hermanos nos damos cuenta que tiene una parte emocionalista.
Un ejemplo que quiero darle es que muchos jóvenes, yo lo veo más que todo también en los jóvenes ven que la iglesia le ofrece tantas cosas, esto, la iglesia, comida, hacen muchos compartir y dicen, no, voy para allá porque simplemente, o le gusta una chica, eso ya también es emocionalismo, ¿no? Puede ser que haya llegado ese el mensaje, pero, o un chico, todo es por esa parte carnal, ¿no? Jesús compara que esta semilla apenas sale el sol. Y aquí viene un dato muy profundo. El sol, ¿qué es? Los problemas. Yo he trabajado debajo del sol, hermano, y eso quema, da bochorno y te hostiga, ¿no? Te ostina, diría yo. Entonces, de la misma manera pasa con las cosas del mundo. A esta persona que tiene emocionalismo, que conoció de Dios, claro, le presentaron quién era Jesucristo, pero como esa semilla no dio raíz, entonces cuando vienen los problemas ya por causa del mensaje, porque déjeme decirle, el mensaje de Dios es un mensaje de cambio y cuando el mundo ya te ataca, ahí ya tú te das cuenta que verdaderamente tengo que cambiar y comienzan los deseos del mundo. Ya aquí no es Satanás, aquí ya es completamente ese sol, ese mundo que está allá afuera que te ataca en tu carne. Aquí vemos los enemigos, ¿no? No solamente es el enemigo que es Satanás, sino el enemigo que también es ese mundo que te ataca en un enemigo que lo tienes más cerquita que es tu carne. Entonces aquí tú te das cuenta cómo es todo esto. Entonces, no te dejes llevar por emocionalismo, te doy ese consejo a las personas que me escuchan. Si tú quieres seguir al camino de Dios, es un camino que tú aceptas, es un camino que tú lo aceptas a Él y le dices, ¿sabes qué, Señor? Yo voy a caminar y de esa manera van saliéndote tu raíz. No seas como esta semilla, que esta semilla simplemente no dio ni raíz. Entonces, Jesús compara aquí a ese terreno así. Entonces vamos con el tercer terreno, que este es bien importante y aquí voy a dar una explicación profunda. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. A diferencia de los demás terrenos, la semilla cayó, pero creció junto con otra planta, creció junto con espinos. Esto quiere decir que la semilla sí dio raíz, ¿verdad? Le voy a dar una explicación agrícola, que es la maleza. ¿Usted sabe qué es una maleza? La maleza es toda planta que compita con el cultivo, con un cultivo con propósito. ¿Qué quiere decir esto? Que compite con nutrientes de la tierra, crece junto a esa planta, le quita los nutrientes desde su raíz y también esta llega a crecer tanto, por eso es que dice que la ropa y la ahoga y termina secándola. ¿Por qué? Porque la planta también necesita luz. Entonces, aquí vemos también claramente que esa luz, ¿quién es? La luz es nuestro Dios. Fácilmente podría explicar de esa manera. Jesús explicaba también esta parábola y les decía más adelante en el versículo 18, y fíjese lo que Jesús decía. Unos son como las semillas que se sembró entre espinos. Oyen el mensaje, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de la riqueza y los deseos de tener cosas ahogan el mensaje y lo vuelven estéril. Esta maleza, ¿verdad? Que es que arropa ese cultivo y le quita los nutrientes, como le dije ya, y lo que hace es la vuelve estéril. ¿Qué quiere decir esta? Que no da fruto, no le da tiempo y no se desarrolla como es para dar fruto. Aquí vemos claramente también que hay muchas personas que pueden ir a una iglesia y pueden tener una comunicación con Dios, pero a la larga no comienzan a dar fruto porque las preocupaciones que dan también el mundo, pero aquí hay algo, hay una connotación grande, dice, el engaño de la riqueza y los deseos de tener cosas, los deseos. ¿Y de dónde vienen los deseos, hermanos? Los deseos que vienen también del alma. Por eso es que dice que el corazón es traicionero, como no tienes idea, pues dice que el corazón es traicionero. ¿Y qué quiere decir esto? Que también los deseos que nosotros tenemos, y nosotros sabemos que en la Biblia dice cuáles son los deseos de la carne. Primero comienza diciendo que son
los deseos sexuales, ¿no? Como la fornicación, el adulterio, las mentiras, tantas cosas que nos pide esta carne. Por eso es que yo digo que es el enemigo más cerca que tú puedes tener es la carne. ¿Y qué trata de decir y darnos a explicar Jesús en esto? Que nosotros no nos, también, si analizamos bien más allá, también no tenemos que preocuparnos. Y hay muchas personas que se preocupan qué es lo que va a pasar. Actualmente está pasando tantas cosas en el mundo, peste, guerra, terremotos, cosas que se tienen que cumplir. Y en Mateo 24, siempre nombro este texto, dice que todas estas cosas van a acontecer, pero Jesús nos dice, no tengan miedo, no se turben, porque todo esto es necesario. Entonces las personas comienzan a vivir en su carne y no a vivir en el espíritu. Una vez más les digo, tienen que vivir en el espíritu para que tengan discernimiento, y el discernimiento viene del Espíritu Santo de Dios a nuestro espíritu. Es increíble. En un video decía, en un video de aquí en mi canal, búsquenlo, nosotros tenemos la maña de decir cuerpo, alma y espíritu. Y resulta ser que no es así, es espíritu, alma y cuerpo, porque el espíritu tiene que dominar. El Espíritu Santo ministra a tu espíritu y tiene que abrir los ojos de esta manera para que tú puedas ver qué es lo que realmente está pasando. Nosotros tenemos que tener conocimiento. La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es increíble todo esto. Fíjense, pero ahora voy a hablar de un terreno, que ese terreno yo declaro en el nombre de Jesús, que es usted, que está ahí viéndome, ese terreno maravilloso, y créalo, créalo, esta palabra. Y a continuación, seguimos leyendo. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Vemos lo que es una buena tierra donde cae una semilla y brota, ¿verdad? No importa qué pase en el proceso, ¿no? Fíjense que en los buenos cultivos a veces le caen plagas, pero existen esos fertilizantes que combate esos insecticidas, le cae hongos y están los fungicidas, le cae cualquier cosa y esa planta resiste porque tiene una buena tierra que asimiló bien esa semilla, que esa semilla dio raíz y está creciendo. Si viene cualquier maleza que le quiera caer, también el agricultor la arranca porque sabe que es una buena tierra. Cuando nosotros sembramos, sabemos que son terrenos fértiles, que son terrenos francos, que son suelos francos. Los mejores suelos para sembrar son los francos. Son suelos que tienen materias orgánicas bien desarrolladas y bien nutridas para que nutran a la planta, hablemoslo de esta manera, ¿no? Entonces es increíble. Su suelo tiene que ser ese franco. Existen los francos arcillosos, que son los que mantienen más humedad, y los francos arenosos. Entonces usted investíguelo para que usted vea. Mayormente los países tropicales tienen estos suelos ricos, wow, increíble, como el caso de Venezuela, como el caso de Colombia, como el caso de Brasil, entre otros países. Son esos suelos que son bastante ricos, hablemos de esta manera. Jesucristo, wow, y explica aquí en la palabra de Dios y da a entender en el versículo 20, usted lo lee, que son esas semillas, ¿verdad? Esas personas que aceptan y oyen el mensaje y lo asimilan bien. Y eso es. ¿Y cómo tú te das cuenta que una persona que está asistiendo a una iglesia comienza a aceptar bien el mensaje y está llegando a su vida? Porque los frutos es ese cambio que está dando primeramente en su hogar, primeramente en su persona. Ya no está viviendo en la carne, ya no está viviendo pendiente del mundo, ya ignora porque ya sabe que Satanás está vencido en el nombre de Jesús. Entonces ya comienza a dar fruto porque vive en el Espíritu. Usted y yo, y le vuelvo a repetir, ¿cómo usted da fruto? Porque la Biblia dice que el fruto del Espíritu Santo son muchas cosas que usted comienza a manifestar, porque ya no vive usted, sino Cristo vive
en nosotros y comenzamos a caminar, a hablar y a expresarnos como nuestro Dios. Es increíble este estudio y me agrada bastante porque fíjense, nosotros somos esa tierra el cual esa semilla cayó y ahora estamos dando al fruto por el 30, por el 60, por el 100 o por más. Fíjense, es increíble. Entonces yo les invito a ustedes, a cada uno que me escucha en la casa, ahí, que, wow, mire, nútrase de la palabra, dé fruto, predique, lleve el mensaje. Wow, es increíble porque dice la palabra que por los frutos los conoceré. Entonces es increíble. Y recuerden, Dios te ama de una manera sobrenatural. Y por eso te doy esta palabra. Voy a seguir hablando lo que es la parte agrícola, que Dios nos compara aquí en la palabra, nos compara con, no solamente por terreno, también nos compara por árboles, nos compara también por esas semillas, también nos compara con tantas cosas que tiene la agricultura. Por eso es que yo no seguí estudiando esta carrera, pero sí les digo que tengo conocimiento y es increíble porque en ese campo, en esa teoría, en esa aceptación que tanto yo aprendía y me nutría, aprendí muchas cosas, muchas cosas. Y gracias a nuestro Dios que nos ha dado todas esas plantas magníficas, nos ha dado toda esa flora increíble para que nosotros nos nutramos, y veamos su maravilla, su creación. Entonces, recuerde, usted y yo somos ese terreno fértil y a dar frutos. Y les digo una última cosa. Esta palabra fue inspirada y llegó a mi vida hace años. Esto yo lo prediqué en la iglesia, me acuerdo yo lo prediqué en la iglesia y fue una de mis palabras que yo más hizo vida en mí y ahora se la estoy dando a cada uno de ustedes. Espero que le haya gustado porque viene no de Robinson, sino viene de lo alto, viene de la boca del mismo Jesucristo. Entonces, téngala siempre guardada y el que tenga oídos, que escuche la palabra de nuestro Dios.